tenemos el honor de contar con la presencia a través del Zoom del magíster Giofiani Peirano Torriani. Él es presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLA desde noviembre de 2021 hasta la actualidad. 2 años, 7 meses de servicio. Muy bien, Es magíster en Ciencias Políticas y Gobierno con Mención de Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultor nacional e internacional, investigador y profesor en prestigiosas universidades y escuelas de posgrado. Es miembro del Comité Evaluador de RIUNSO, revista académica del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. Investigador con publicaciones sobre reformas del Estado, evaluación de política pública, corrupción, defensa, conflictividad, coyuntura, reforma política. Bienvenido, Magister Giofiani Peirano. Recibámoslos con fuertes palmas, por favor. Gracias. muchas gracias a cada uno de ustedes que están presentes ahí. Muy buenos días. Doctor William Muñoz, Martí Corena, que tuvo justamente la gentileza de iniciar este diálogo entre CEPLAN y la Universidad Católica Sede Sapiense. Y la verdad que les pido mil disculpas porque hemos estado con unos temas internos en PCM que nos ha impedido estar presentes el día de hoy. Pero sin embargo, nosotros virtualmente podemos desarrollar la presente dicción y desarrollo de lo que es el Plan 2050. Sin embargo, también quisiera decirle a nuestro querido doctor Muñoz que yo me comprometo para estar en otra segunda jornada de forma física y conocer la sede de la Universidad en Los Olivos, en el Distrito de Los Olivos, pero también conocerlos a ustedes presencialmente. Vamos a dar pase a la exposición. Les agradecemos su atención. Vamos a ver el Plan 2050 y cómo se ha desarrollado. Hay que entender que el Plan 2050 es una construcción de un plan que justamente va a desarrollar el país, pero que se basa en una metodología científica, como es la información proveída por OCDE, por el Banco Mundial, por la CEPAL a través de todas sus agencias de investigación, como es ILPE-CEPAL, para Latinoamérica, Estudios Latinoamericanos de Estudios Económicos y Políticos, y también utilizamos la metodología de la Universidad de Denver, pero sobre todo toda la información donde el Perú tiene que estar inscrito en un concierto internacional, en un régimen internacional, pertenece a una federación de información que se llama International Future y que utiliza una visión de construcción de desarrollo basada en la retrospectiva del comportamiento nacional en aproximadamente 30 años del Perú para proyectar los próximos 30 años. Esa relación de retrospectiva y prospectiva se alinea en una ponderación de escenarios futuros, que son la prospectiva precisamente, y sobre eso las oportunidades que tiene cada país. Muy bien, el Perú tiene primero una visión que se llama los 5 ejes de la visión de desarrollo del 2050. Dentro de estos 5 ejes tenemos, por ejemplo, el primer eje que es desarrollo de igualdad de las personas con oportunidades y sin discriminación. Segundo, gestión sostenible y cambio climático. Hay que recordar que el Perú es el cuarto país más megadiverso del planeta. Tercero, desarrollo sostenible y empleo digno. Cuarto, sociedad democrática con derechos humanos y libre de violencia. Quinto, Estado moderno, eficiente, descentralizado y sin corrupción. Como vemos en la siguiente gráfica, el Perú goza en una relación de lo que es el área geopolítica de Latinoamérica o Hispanoamérica, goza de tener competidores de cara al Asia-Pacífico. En ese sentido, precisamente como mencionaba justamente anteriormente el locutor, es cierto que Chancay va a impactar y es cierto que todos los que estamos de parte del Pacífico Sur tratamos de aprovechar esas tendencias de comportamientos económicos del Asia-Pacífico para tener mejores oportunidades de exportación y desarrollo como un entorno nacional. Sin embargo, hay que mencionar que el Plan 2050 es un plan que en los 42 países de América Latina y el Caribe, es el plan que tiene mayor cantidad de indicadores, es el plan que tiene la mayor longitudinal, pasando la Agenda 2030, como podemos apreciar, y que se inscribe tan igual como el de Uruguay y Costa Rica, que siempre son casos de éxito por su alta institucionalidad y por su IDH, Índice de Desarrollo Humano. En ese sentido, el Perú se ha sacado una gran ventaja sobre todos los países miembros de Latinoamérica y ha proyectado un plan a largo plazo para que de esta manera los gobiernos sucesorios del 2026 al 2031, al 31 al 36 y así consecuentemente hasta el 2050 construyan un escalón sobre la escalera del desarrollo para todos los peruanos. Es decir, estamos colocando por primera vez en el Perú un plan de desarrollo a largo plazo. Es una primera ventaja que ya como notamos en toda la región latinoamericana que tienen planes a corto plazo, suele ser una oportunidad mayor. Segundo, tiene mayor cantidad de indicadores. Y tercero, efectivamente, es más riguroso.
y tiene un proceso de concertación, lo que no tienen otros planes, que simplemente son estudios técnicos estructurados desde los sectores que permiten tener un diagnóstico de datos duros y valores. El nuestro ha sido ampliamente consensuado por el Foro del Acuerdo Nacional y por eso que se ha desarrollado en 7 años. Ahora, el plan, ¿cómo se trabaja? Trabaja cuatro objetivos nacionales que se han gatillado de estos 5 ejes que he mencionado, y esto desprende 27 temáticas de desarrollo, que son salud, educación, vamos a ver algunas de ellas. El plan está alineado 100% con OCDE y está alineado 100% con los ODS. Exactamente, los ODS son, vamos a decir, principios de desarrollo, pero que son más cualitativos y tiene algunos enfoques cuantitativos. Pero la adaptación de los principios como pobreza, equidad y todo ello, cada nación soberana los adapta en su redimensionamiento, en su comportamiento estructural nacional. Luego, estos 4 objetivos nacionales se componen en 27 temáticas, las 27 temáticas en 27 objetivos estratégicos y 162 acciones estratégicas. Cada uno de estos tiene indicadores. De estos 4 objetivos nacionales, de los 22 indicadores, 21 son internacionales y uno es nacional, que es el AVISA, Año de Vida Saludable, Salud. 60 indicadores son nacionales y 310 indicadores correspondientes a las acciones estratégicas también son nacionales. Veamos qué trae este plan en forma resumida. Tenemos un patrón hoy día de 29% de pobreza monetaria, no multidimensional. Dentro de esa pobreza monetaria, la idea es que el Perú llegue al 2050 a 5%. ¿Tenemos recursos? Tenemos recursos. Lo que nos falta es mayor precisión en calidad de programación de servicios públicos, programas sociales que sean enfocados en las zonas periurbanas y rurales donde están los bolsones de pobreza. El objetivo al 2050, considerando nuevamente la mención que realizaba, es que la retrospectiva del Perú es la que nos ha permitido ponderar los objetivos que estamos viendo ahora. Es decir, si no hubiera un avance fehaciente en 30 años en el pasado hasta ahora, no podríamos plantearnos metas porque esto solamente sería un intento volutivo de buenas intenciones y voluntades, pero esto no es así. Simplemente es un esfuerzo científico de cómo te ha ido en el pasado y cómo te puede ir en el futuro en función de justamente de tu retrospectiva. El índice de Gini de 0,42, pasarlo a 0,33, en alfabetización universal, que estamos alrededor de 83%, la idea es llegar al 100% y luego esforzarnos en la calidad de la educación. 100% de agua potable al 2050, hoy día el ente regulador menciona que tenemos 85% de cobertura de agua, lo cual no significa que tengamos agua 24 horas ni que sea un agua de alta calidad. Pero lo más importante es entender que tras la conectividad se puede desarrollar mayor calidad de sostenibilidad de agua y mayor recurrencia del agua en horas diarias. Lo importante también de notar es que en términos de salud, si no hay agua, no hay cómo luchar contra la pobreza. ¿No es cierto? Enfermedades diarreicas, contacto con alimentos infectados con bacterias, otros gérmenes, generan unas morbilidades en el cuerpo que permiten justamente que esa persona se enferme y que esa persona al enfermarse eh, reduzca su oportunidad de desarrollo, pérdida de empleo, pérdida de competitividad, y eso se ve de forma masiva y afecta a todo el ecosistema nacional. Reducción a 60% de la mortalidad infantil, pasando de 13 a 4 muertes por cada 1.000 niños menores de 5 años. Se invertirá 400% más en salud, de 940 a 3.700 al 2050, y la anemia se espera reducir justamente de 38,8 a 20 puntos al 2050. En el objetivo número 2, infraestructura y menor riesgo frente al cambio climático, la idea es bajar la reducción de gases de efecto invernadero a cero, y al 2020 se perdieron 203.000 hectáreas de bosque. La idea es bajar al 2050 a 52.000 para que no se siga depredando nuestros bosques amazónicos. Y luego tenemos que el recurso hídrico, que va a generar estrés hídrico porque hay una megatendencia global al estrés hídrico por el calentamiento global, es que en fines agrarios se ha aprovechado. El 2021 fue aprovechado de 59% a 99%, es decir, que los ríos no desborden en los mares o en el Océano Pacífico, sino que se ha aprovechado para la agroindustria, porque la agroindustria ayuda justamente al desarrollo de las funciones de desarrollo humano, como también podría ser agricultura, agropecuaria y obviamente sostenibilidad de la canasta básica de las personas que son los trabajadores formalizados. Y también una cobertura sanitaria, obviamente, por seguros de salud.
10. Perú estará entre los 30 países menos afectados al cambio climático. Hay grandes esfuerzos, hay políticas de acción contra el cambio climático que están madurándose justamente para que tengan inyecciones presupuestales que permitan reducir las brechas y sobre todo movilizar los indicadores. El objetivo número 3, la competitividad productiva de empleo decente y sostenibilidad de recurso humano y recurso natural, con ciencia, tecnología, innovación y con transformación digital. El PIB per cápita, que hoy día está en 6.500 nominal, pero en PBI per cápita adquisitivo, que está entre 11.000, esto es un dato del 2019-2020, hoy día uno puede revisar Davos y Fondo Monetario Internacional del año pasado, y el poder adquisitivo del Perú está en aproximadamente 14.000 a 15.000 dólares. Una cosa es tener un dólar en Perú y otra cosa es tener un dólar en Estados Unidos. Un dólar en Perú todavía te puede comprar un desayuno. Un dólar en Estados Unidos no te puede comprar un desayuno. Entonces, a eso hay que cambiar la visión de lo que es valor nominal contra valor adquisitivo. El Perú, reitero, tiene un valor nominal de 6.500 en PIB per cápita, que es el PBI dividido entre todos los habitantes, y que brinda justamente este PIB per cápita, pero su poder adquisitivo es mayor. ¿Cuánto era el PIB per cápita en poder adquisitivo del año 90? Era 1.000 dólares por peruano. ¿Cuánto ha pasado? Ha subido a 15.000. ¿Qué se espera pasar al 2050? Llegar a 30.500 con un margen de crecimiento entre 4.5 a 5 puntos, que puede ser el crecimiento de la economía y el PIB peruano. Hay que entender que el Consejo de Competitividad Público, como el Consejo de Competitividad Privado, el primero constituido por gente del MES y el segundo por sectores de gremios empresariales, informa que la potencialidad del Perú anual de crecimiento estriba en 6%. La idea es que lleguemos a 30.500 y cuando ya estás en 30.500 de poder adquisitivo, ya no eres un país en vía de desarrollo, ya eres un país considerado en el cuartil inferior de los países desarrollados, como es hoy día Grecia o lo es Polonia. En el punto 12, que es productividad de los factores, se incrementará 34% tanto el capital físico humano como el capital de trabajo, que también involucra, obviamente, sumados los dos, potencialidades de producción que implican maquinarias, infraestructura, para que se desarrolle el trabajo productivo. Implementación de inteligencia artificial y otras tecnologías, está avanzando la inteligencia generativa, que implica desarrollo de información para toma de decisiones. Perú se ubicará entre los 30 países más competitivos del mundo. Hoy día estamos en la posición 75 al 2019. Entendemos que debemos estar hoy día, después de la pandemia, esto ha pasado a ser medido ya antes se hacía por un ente multilateral, ahora parece que está recayendo en el foro de Davos, que va a ser el que va a medir la competitividad. El Perú debe estar ahorita en la posición 62, 63. Y para dar un ejemplo, nuestro vecino del sur, Chile, está en la posición 65 hace 20 años, hoy día está en la posición 45, ¿no? O sea, se avanza aproximadamente entre un punto de posición a un punto 3 de posición. El Perú podría llegar a estar entre los 35 o 30 países más competitivos porque ha sido el que ha crecido sostenidamente de entre el 2000 y el 2014 entre los países que más ha crecido en el mundo. La pega ocupada, más del 50% de la pega ocupada será formal, es lo que se aspira, es lo que se puede desarrollar si se aplican todas estas recetas y se instrumentalizan eficientemente a través de los sistemas administrativos. Y hoy el 17% de la red vial está pavimentada, la idea es llegar al 60% en 2050. Las MIPYMES, que contribuyen en el PBI nacional, que está en 242.000 millones de dólares, contribuyen en un 31%. Hay que entender que el Perú tiene 2.5 millones de empresas. La idea es que lleguemos al 54% de PBI con contribución de las MIPYMES. Y finalmente, en el punto 4, que es la democracia, justicia y Estado, servicios modernos y ciudadanos, para el 2050 se ubicará entre los 20 países más democráticos. La tasa de homicidio al 2018 era 7.6 sobre 100.000 habitantes, hoy día está en 8, en Ecuador está en 40, en Brasil y Colombia, Venezuela está por arriba de los 13 puntos, 14 puntos, y la verdad es que hay que bajar mucho más esta tasa. En países desarrollados estamos entre 3, cuando ya en países desarrollados entre 3 a 4. Corrupción, el Perú está en el año 2020 en el puesto 139 de 209 países, y la idea es bajar se ubicará entre los 30 países menos corruptos. Hay que entender que si bien hay una percepción muy fuerte de corrupción y hay corrupción sistémica y estructurada, el Perú es uno de los pocos países que ha podido judicializar a todas sus altas autoridades, como son sus presidentes de la República. Y en efectividad gubernamental al 2020, estamos en posición 121, la idea es escalar 20 posiciones, estar en la posición 100 a 95. Ahora prosigamos, luego entender las 1.200 aproximadamente páginas que tiene el plan, cómo funciona. El CEPLAN se instrumentaliza a través
de lo que nominamos las 35 políticas del Foro del Acuerdo Nacional, que es una instancia sui generis que permite congregar no solamente al sector público, sino al sector privado, y al sector privado desde los empresarios como los trabajadores con sus federaciones de trabajadores. También participa la Iglesia católica, la Iglesia evangélica y otros miembros de la sociedad que son invitados. En ese marco se hacen grandes consensos como las 35 políticas de Estado, y luego de ello se toma como insumo para generar una visión, que es la que hemos comentado anteriormente, y un plan estratégico que es el que sucedió en la diapositiva anterior. Tras ello, se desarrollan las políticas nacionales. Al día de hoy tenemos 39 políticas nacionales de todo ámbito: producción, en trabajo, en medio ambiente, en salud, en temas de inteligencia artificial, a través de la Política Nacional de Transformación Digital. Se vino que va a ser la nueva política de ciencia, tecnología e innovación, que va a ser en los próximos meses, va a ser aprobada, y es donde se expresa justamente la necesidad de inversión por parte del presupuesto público para desarrollar las metas que se estriban, y con ello contribuir al logro del Plan 2050. El plan estratégico sectorial multianual es lo que se amalgama entre el planeamiento y el marco macroeconómico multianual de 3 años que tiene el MEF. El Perú tiene 19 sectores o ministerios, y el plan, la idea es que esté conectado con los PSEMS, con los planes sectoriales que muestro aquí, y también que esté conectado con los planes de desarrollo concertados regionales y los planes de desarrollo local concertados tanto provinciales como distritales. La idea es que estos horizontes de planeamiento son de 10 años, acá voy a poner 10, los PSEM también son de 10, las políticas también son de 10, y esto se instrumentaliza a través de los PEIs, que son los planes estratégicos de 3 años a más, y los POIs, que son de 1 año. Es decir, construye un escalón de un piso para operativizar, digamos, el primer año de trabajo. Estos generan un segundo año y un tercer año, y ya estamos hablando del PEI. Pero esto sí un correlato que se incrusta en los 10 años. Entonces, en 10 años hay 3 PEIs y un tercio. La idea es que una concatenación del microplazo, del mesoplazo al macroplazo, nos lleva al Plan 2050. Es la secuencia lógica de cómo se desarrollan los objetivos. Tras el desarrollo del planeamiento, se conversa con presupuesto, con inversión y con abastecimiento, que son contratos públicos para gasto corriente. Y se forma lo que se denomina PIP, ¿no? Presupuesto institucional de apertura y presupuesto institucional modificado. Ahora hay que entender que el Perú tiene una geografía realmente retadora, pero sobre todo nosotros ahora también utilizamos lo que se denomina la georreferenciación para ubicar en el mapa los servicios. El Perú tiene lo que se llama la plataforma del GeoPerú, que tiene más de 1.200 capas de información que pueden servir justamente para generar investigación, generar tesis, investigaciones de los cursos, de las ofertas lectivas que tiene la universidad. Y el CEPLAN, de esas 1.200 capas, selecciona 87 que tienen que ver con la función de planeamiento. Ahora hay que entender los nuevos paradigmas científicos. Es importante entender que la ilustración es muy valiosa, pero la ilustración se abordó básicamente sobre el marco de la racionalidad y la discusión moral y ética. ¿No es cierto? Que dio paso a Kant y a grandes exponentes de Descartes y grandes exponentes de la ilustración, que construyeron también parte del método científico con la causalidad de la física newtoniana, y que eso permitió precisamente el método científico que ha derivado en el método que utilizamos para el desarrollo de cómo, cuándo y por qué se dan las cosas dentro de nuestras distintas disciplinas y carreras y competencias formativas que deseamos obtener. Sin embargo, la ilustración, dado que aborda un pensamiento complejo, pero desde el sistema macro, ahora funciona con física cuántica y con neurociencias. Las neurociencias expresan que no tenemos 5 sentidos, como mencionaba la ilustración, sino que tenemos 7 sentidos, donde está el interoceptivo y el propioceptivo. Es decir, nuestros incentinos, que forman la parte interna, también nos dicen qué está pasando afuera y cómo estamos adentro y cómo nos sentimos, si nos vamos a enfermar o no, y lo que son las corazonadas. El propioceptivo muestra el comportamiento que tiene el cuerpo en el espacio-tiempo, y sobre eso regula las emociones, el sistema linfático y otras cosas. Ahora, hablemos del 100% de información que está en nuestro entorno, que nos rodea, como son los rayos gamma, las radiaciones solares, los infrarrojos de los televisores y los controles para manejar los televisores. Hay cosas que captamos y no captamos. Lo que está estudiado en neurociencia es que del 100% solo captamos el 5%. Y de ese 5%, no todo es consciente en nuestro cerebro. Tomamos decisiones sobre el 0.5. Las neuronas tienen 5 idiomas
para que se entienda, y hablan en 5 idiomas con su conectividad electromagnética que existe entre las mismas a través de la acción. El experimento de Iowa demuestra que si uno pone barajas, 4 mazos de barajas, ordenadas de forma que tienes un mazo con una buena probabilidad para ganar, uno que no tiene probabilidad para ganar y otro que es ni bueno ni malo, el cuerpo, mientras que va sacando las cartas y trata de identificar cuál es el mazo bueno, cuál es el mazo malo y cuál es el mazo menos, lo hace a la carta 80 de forma consciente, pero en el subconsciente, en la parte más interna de nuestro ser, se da una reacción electromagnética en el cerebro, química, que identifica el mismo resultado en la carta 10. Es decir, el cuerpo sabe lo que el consciente no sabe. Eso rompe los paradigmas y por eso que hablábamos del interoceptivo. Solo utilizamos el 2% de nuestro cerebro a la vez. Se prenden bombillas y se apagan bombillas. De 65.000 pensamientos diarios, tenemos 5% que son nuevos, 85% son normales y reptiles, y 7.5 son neocórtex, 100.5 son límbicos. La mente cambia al cerebro a través de la neuroplasticidad. Si uno tiene un accidente en la cadera y queda paralítico, puede regenerar y construir nuevamente una movilidad a través de la articulación que se da entre el sistema nervioso y neuronal y permitiría reconducir y reaprender justamente el comportamiento. ¿Qué queremos decir con todos estos paradigmas? El 91.4 de las personas se preocupan de cosas que nunca van a suceder. O sea, nos colocamos bastante información que nos genera cortisol y otros efectos químicos en nuestra biología y no nos concentramos en realmente cambiar. Y como las políticas y el desarrollo implican cambios, cambios de algo peor a algo mejor, cambio de lo malo a lo bueno, tenemos que comenzar a hablar desde el sistema de la neurociencia que ha superado la ilustración o que complementa la ilustración, para decirlo en términos más exactos, y de esa manera comprender que tenemos que jugar con nuevos paradigmas para los cambios que deseamos, tanto personales, micro, como los macro, en el desarrollo fractal de nuestra sociedad y nuestra humanidad y nuestro ecosistema. El experimento de Massachusetts informa que cuando hablamos no somos brutalmente sinceros, no somos brutalmente francos, porque eso implicaría que totalmente, al ser transparentes, podríamos conflictuar con nuestro entorno y así alienarnos y afectarnos y disociarnos. Por lo cual tenemos que siempre decir, sí, sí me gusta, sí no me gusta, pero a veces no podemos ser sinceros en la medida que nos podría afectar nuestra sociedad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si ya sabemos el comportamiento estructural que tienen las políticas públicas, los programas presupuestales en el marco de la descentralización dentro del gobierno nacional, dentro del gobierno regional, gobiernos locales, provincial y distrital, sabemos que están manejados por seres humanos hasta el momento y que ello genera tendenciales de comportamiento. Aquí vemos, por ejemplo, un tablero de metafísica y financiera, donde física es la parte justamente de la ejecución de los servicios programados planificados, como son atenciones médicas, 400 capacitaciones a maestros, 400 capacitaciones a personal docente, 400 capacitaciones a personal de salud, 400 capacitaciones en temas de riesgos y desastres, y todo esto se denomina metafísica. Y ejecución financiera es el gasto que financia justamente esas actividades físicas. La idea es que con una tabulación y una ordinalización de 0.0 a 50 estás en rojo, 50 a 90 estás en ámbar y de arriba de 90 estás en verde, uno puede mapear el comportamiento de los sectores, de los niveles de gobierno y los programas para reducir los impactos de brecha. Aquí vemos el primer semestre del expresidente Pedro Castillo y aquí vemos el segundo semestre, lo cual nos genera tendenciales de comportamiento y la idea es que podamos estudiar esto y ver la recurrencia de que si están subiendo o si están bajando para actuar. Cuando están bajando, actuamos sobre los cuadrantes que están en rojo para mejorarlo. Cuando están en verde, esto comunicamos para generar un entorno de gobernabilidad. Y aquí vemos a todos los sectores, nuevamente, los 19 ministerios. Entonces, la neurociencia permite, con el enfoque territorial, la sumatoria de los datos, tener cubos de metadatos, que ya le podemos denominar Big Data, y con eso generar decisiones antes de planificar oralmente, consensualmente y todo lo demás. Con todo ello podríamos generar, como conocemos el software del Waze, generar rutas de desarrollo que sean más asertivas, más efectivas y eficientes en su implementación versus algunas decisiones emocionales que podríamos tomar o racionales, pero que no serían las más prudentes, dado que la tecnología nos está diciendo que no va a haber el impacto esperado.
Entonces, eso es importante. Ahora, CEPLAN tiene un laboratorio de perspectiva, un observatorio de perspectiva nacional, donde justamente mapea qué ocurre con el Perú hacia afuera y afuera hacia adentro. No es un proceso de redimensionamiento donde tenemos más de 1021 productos, 1022 productos, donde el Perú tiene un cuadrante de competitividad a nivel global. Naturalmente, acá está el aceite de palma, están las frutillas, el estaño, porque somos polimetálicos, la palta, las uvas frescas, el arándano, las matas de cobre. Somos uno de los países más fuertes en cobre, el tercero y el segundo, disputándonos ahorita con otros de África. Y a través del observatorio podemos ver megatendencias globales, tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios y eventos futuros para adecuarnos. Nosotros planificamos desde el presente, considerando todo el pasado, para ejecutar el futuro, pero ese futuro también está intervenido por variables entre todos los actores de un sistema complejo dinámico que nos puede alterar ese futuro basado en la retrospectiva del comportamiento de un solo agente. El agente Perú concursa con el agente global, sistema, subsistema. Entonces, para eso es importante la perspectiva de nuestro observatorio, para ir adecuándonos, nuestro Waze. Entonces, la idea es que veamos las nuevas megatendencias globales dichas por todo el mundo, no por el Perú. Tenemos una revolución verde que va a dar subsanación o mejorar el tema de la crisis alimentaria. Tenemos al 2030 la emisión de gases de efecto invernadero en gigatoneladas, lo cual generará una pérdida de especies terrestres del 35% al 40% de las mismas. O sea, van en ascendencia, porque al ver esta pérdida de capacidad biótica de nuestra biomasa o nuestra biodiversidad, los peruanos, digamos que viven todavía en la zona periurbana o que viven en la zona rural, se alimentan mucho todavía de los productos proteicos animales que hay en el monte o en la selva, en la CG selva, y obviamente si esto se da, esto no va a contribuir a su desarrollo y va a afectar su pobreza. Luego tenemos al 2050, 60% de la población mundial vivirá en estrés hídrico y la demanda de alimentos aumentará en 60% respecto al 2010. O sea, va a haber demanda por consumo de alimentos. Consumo de energía incrementará 45% en 2018 y también al 2050 se va a incrementar. En salud mundial amenazada por pandemias, crisis climáticas y resistencias antimicrobianas, porque cada vez hay microbios más potentes y hay que generar nuevos tratamientos y nuevos antibióticos contra ellos y nuevos tratamientos médicos. Incremento de enfermedades crónicas, como ya se está hablando de que el SARS-CoV que nos atacó en 2019 y fue una pandemia global, ya se vuelve un virus recurrente, como ocurrieron en otras pandemias globales. En 2050, 1.500 millones de personas estarán arriba de los 65 años, porque están dándose avances también en la ciencia de la salud geriátrica y la tercera edad, con lo cual tenemos que crear nuevas políticas previsionales. Al 2045 la población urbana mundial estaría en 6.000 millones de personas y al 2050, 68% de la población mundial. Es decir, sigue aumentándose la densidad urbanística del campo a la ciudad. Al 2030, 11.5 de la población mundial vivía extremadamente pobre. Si no se reduce el índice de Gini, aumentará las brechas educativas y laborales y la conflictividad político-social, económica en todo el país, en todo el mundo. También estamos frente a un mundo polinodal. Ya no es que Estados Unidos en los 70 producía carros, artefactos eléctricos para la casa, electrodomésticos o todo ello. Ahora hay uno experto en software que es la India, hay un experto en fabricar todo que es China, hay inteligencia artificial por varios lugares, hay temas de aceleración de partículas en varios lugares y así el mundo se vuelve polinodal, es decir, varios polos desarrollan distintas cosas y se complementan entre ellas, ¿no? Entonces, finalmente, estamos llegando a un mundo donde el cambio ideológico también se preserva, pero se va cambiando de la preservación de la democracia a una exacerbación donde se buscan populismos y nacionalismos y emergen nuevos bloques regionales como son los BRICS. Solamente para incrementar la casuística del punto, en agricultura, al año 2020 habían 6.000 millones de robots que participaban en la agricultura. Y se entiende por robot cualquier sensor que ayuda a controlar el aspecto de la agroindustria o del agro pequeño. Para el año 2030 se estima de 6.000 millones va a pasar a 35.900 millones. Esto naturalmente va a modificar
las actividades porque se tiene que tecnificar para mayor competitividad y productividad. Y también tenemos que en vehículos eléctricos, al 2014 teníamos 0.7, 700 mil millones de vehículos, al 2022 tenemos 26.2 millones de vehículos y se espera que al 2030 tengamos 238.7 millones de vehículos. Entonces es una tendencia. Quiero finalizar la presente presentación con mencionarles un poco en el aspecto más límbico y en el aspecto más histórico y multidisciplinar lo que ha sido el Perú. El Perú es una de las 6 cunas de civilización de toda nuestra humanidad. El Perú tiene un alto índice de desarrollo desde Caral hasta el virreinato. El Perú tenía desde Caral un planeamiento urbano, un planeamiento que hizo que se erija como una civilización por encima de las civilizaciones en todo el continente americano. Es decir, cuando uno mide a Caral contra los Olmecas, hay una diferencia de aproximadamente 800 a 1000 años. Si uno compara el IDH, que es el que tiene el mejor IDH de toda Latinoamérica, que es Chile, Chile nos lleva en IDH, Índice de Desarrollo Humano, nos lleva aproximadamente 19 años. Caral le llevaba 1000 años a los Olmecas, que es la segunda gran civilización de las 7 civilizaciones del mundo. Entonces, si uno compara lo que ha sido el Perú, Caral está justamente entre Sumeria con 4100 en Irak, Egipto, que es obviamente el Egipto, 3100, el Indo-Ganges, que es la India, la China, que es la India, 3000, y Caral con 2800, y después viene Afganistán y los Olmecas con 1800. Otra singularidad es que del desarrollo de los Carales hasta el Tahuantinsuyo, el Perú ha mantenido el alto desarrollo en todas las Américas. Pero quería mencionar también que si vemos en términos de desarrollo ecuménico que obviamente se plasman en una territorialidad, el Perú, junto al Imperio Otomano, que tiene 3.5 millones de kilómetros cuadrados, con 17 millones, 18 millones de habitantes, en 1512 es el imperio más grande, seguido por el más grande, perdón, que es el Imperio Ming, con 3.4 millones y 60 millones de habitantes, y después le sigue el Imperio Incaico. O sea, el Perú está siempre en el cuadro de la civilización y el auge desarrollista, si lo medimos por territorio, pero también en términos de camino, Roma, que tiene 80.000, 300 de Cristo, China le sigue con 30.000 a 40.000 kilómetros de camino, el imperio del Capac-Ñan, que está montado sobre Huaric-Ñan, que es el imperio Huari o la cultura Huari, y después viene en India, el persa y el azteca. Y Tupac Yupanqui también tuvo 17.500 kilómetros recorridos desde Manta, Ecuador, saliendo de Ecuador, supongamos que sales de Ecuador, le das por toda la Polinesia y regresas por Chile. Este recorrido, tabulado en 17.500 kilómetros, superó al de Colón y al del almirante Shenche que viene de China a África. Que, dígase de paso, los barcos y la ingeniería naval de China en el siglo XV, 1400, era 3 veces más grande y superior técnicamente que los europeos. Esto hay que notarlo, lo menciono porque también tenemos mucho sesgo eurocéntrico de entender que las cosas fueron desarrolladas por Europa, cuando muchas cosas son aportes de sociedades milenarias como son la China y la India y los persas y obviamente, los asiáticos que a través de Marco Polo generaron el Renacimiento y todo ello. Entonces, si vemos, hubo algo que crearon, una idea o un plan que se creó en la Panaca del Cusco, en los quechuas, que hizo que después los quechuas venzan a los chancas, militar y culturalmente, y luego se cree toda esta expansión, de la cual hemos hablado, que es uno de los territorios más grandes conquistados. Pero también hay que compararlo objetivamente con lo que fueron los aztecas. Y uno ve que los mexicas tenían 7 millones de habitantes contra 12 millones de habitantes. Claro, nosotros teníamos mayor producto agrícola y otra ingesta calórica a diferencia de ellos, por eso podíamos mantener más población. Pero la diferencia territorial, a nadie le regalan territorio, ni a una persona con su dominio privado, ni a un país, ni las zonas comerciales que se disputan las grandes empresas, Claro, Telefónica, regiones comerciales, como se le dice. Vemos que en el caso de los mexicas tienen 304.000 kilómetros de expansión. Su cultura no puede expandirse más por límites culturales, logísticos o de supervivencia o militares, mientras que el Tahuantinsuyo tiene 2.5 millones, es decir, 90% más de territorio y 40% más de población. Luego tenemos creo yo, un debate que no creo que hayamos sido colonias en lo personal, yo creo que fuimos un virreinato constituido con 19 universidades, por eso que la primera universidad en América es San Marcos, y acá vemos toda la lista de universidades que están en este mapa. Y si uno nota, frente a las otras potencias que intervienen en América, como es España, Inglaterra, Portugal y Francia, no hay ninguna universidad en el siglo XVI
y en el siglo XVII recién comienzan las primeras universidades, es decir, en 1600, mientras que Perú tenía 19, como mencionaba, porque era todo el relato desde Panamá hasta el Maule. Y luego tenemos las 57 casas de enfermería, hospitales que se construyeron en los virreinatos, donde también hay para naturales y donde también hay para gente del mar, es decir, nativos que viven en las islas, y también para mujeres, es decir, había un desarrollo ecuménico integrado. Esto es lo más importante de notar, el Perú sacaba la plata, no es que se llevaba el 100% de la plata de Europa, siempre iba solamente 20% y 80% se quedaba para financiar justamente las universidades como San Marcos, como San Ildefonso, los hospitales, las carreteras, el tráfico logístico, las escuelas y todo ello. Y a partir de la plata que se salía, se llegaba a Veracruz y salía el galeón de Manila. Esta información prosigue a las rutas que también trataba de informar Tupac Yupanqui y sus avances que salieron, como mencioné, por aquí hasta por acá. Entonces, como vemos, hay una mimetización en la parte cultural y lo importante de notar es que el Perú tenía, gracias a la Ruta de la Plata, tenía lo que se denominaba en esa época el Spanish Dollar, el dólar hispánico, que era 21 gramos de plata y que al día de hoy son 80 soles. O sea, teníamos la moneda más dura y la que se comercializaba en Filipinas, en la India y en la China, con lo cual era la moneda más importante del planeta. Teníamos la macuquina de oro, que está aquí, y con eso nos da que Bruno Seminario, profesor de la Universidad del Pacífico, que acaba de fallecer recientemente hace 2 años, en sus estudios en Inglaterra, en Londres, determinó que el Perú tenía un PBI más alto hasta 1805, con la reforma borbónica comienza a caer, sobre España. O sea, el Perú era más rico que España. Y que Inglaterra, inclusivemente, hasta 1795. ¿No? O sea, el Perú, si lo vemos como grafiqué anteriormente aquí, el Perú ha sido desarrollado desde Caral, 2800, hasta 1821. Esto nos da un coeficiente de tiempo contra desarrollo, que no lo tiene ningún otro país salvo China e India. En ese nivel de singularidad está el Perú. Finalmente, quiero mencionar que somos el cuarto país más megadiverso del planeta, o sea que por recursos no estamos mal, y que si midiésemos la megadiversidad, considerando la parte ictiológica y el mar, justamente hablando de Chancay, todo el mar que tenemos, nuestro mar es el más rico del mundo por la biomasa que tiene, por las profundidades de la dorsal de Nazca, que impulsaron justamente la elevación de los Andes. Si midiésemos el mar y lo terrestre, seríamos el único supradiverso del planeta, posición 1. ¿Ya? Y lo otro también es que tenemos la mejor moneda en los últimos 20 años, y que en reservas internacionales, endeudamiento, somos los menos endeudados de Latinoamérica y los que tenemos más reservas. Así que tenemos una holgura financiera para proyectar la inversión y consecutivamente desarrollar nuestro plan. Veámoslo así, en 5.000 años que tiene el Perú, el pre-Perú y el Perú actual, 96% podríamos considerar válida y veraz la hipótesis de que hemos sido desarrollados y solo 200 años hemos estado en el subdesarrollo. Las oportunidades, ahora que están muy de moda las apuestas, las oportunidades del Perú las decidimos y yo veo que los números nos apoyan. Depende de todos nosotros integrarnos como nación, ser más eficientes y eficaces, alinear las líneas curriculares para la actualización de la competitividad, de los panoramas futuros que se nos avecinan y desarrollar y retornar a nuestro legado histórico de desarrollo que siempre nos avaló. Depende de todos nosotros y con ello culmino preguntándoles, ¿qué probabilidad le das tú al Perú para ser desarrollado? Es una respuesta que nos tenemos que absolver en nuestros fueros internos y estoy seguro que cada uno lo hará con el mayor optimismo. Muchas gracias, Universidad Católica Sede Sapiense. Viva el Perú y ahí terminamos. Agradecemos a Magíster Yofiani Peirano por su brillante exposición, ¿no? Que nos hace avivar el cariño que tenemos a nuestro país.
Dando espacio a que algunos de los participantes, colegas y alumnos alcancen sus preguntas por alguna vía, tal vez levantando la mano o por los que están conectados de filiales por el chat, ¿no? Inicio con Encantado. una reflexión, ¿no? Efectivamente, estos instrumentos, la visión al 2050, el Plan de Desarrollo Nacional, eh, son fundamentales para que, como sucede en las empresas, las distintas áreas o departamentos comparten la misma visión, los mismos objetivos, y eso facilita las sinergias, facilita la toma de decisiones, la priorización. En el país, los distintos sectores, eh, los distintos poderes, como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, los poderes judiciales y también la Fiscalía, debemos y necesitamos compartir la misma visión para que sumemos en lugar de restar. Entonces, una primera reflexión derivada de la presentación del profesor Peirano tiene que ver con el valor de converger hacia una visión para el desarrollo. Todos los actores claves en un país, públicos y privados, y la sociedad civil que somos todos, ¿no? Otra segunda reflexión que emerge, ¿no? Y que voy a pedir también que comente nuestro distinguido ponente, tiene que ver con los bienes públicos, porque para el desarrollo se habla mucho de lo que tiene que hacer la empresa, que tiene que ser competitiva, que tiene que innovar, ciertamente. Nosotros, entrevistando a muchos empresarios importantes del país, hemos rescatado que los piden dos cosas: estabilidad y predictibilidad, ¿no? Para poder precisamente invertir a largo plazo. Si no hay estabilidad, es muy riesgoso invertir a largo plazo y todo el mundo especula, ¿no? Invierte hoy para recuperar mañana, y eso no hace desarrollo. Necesitamos estabilidad para que maduren inversiones de largo plazo, ¿no? Y por cierto, bienes públicos son carreteras, hospitales, buenos colegios, seguridad, buen poder judicial, buena fiscalía, buena policía. Estas condiciones también atraen inversiones y aseguran o retienen las mismas en un territorio. Por ejemplo, en Chancay, ¿no? Necesitamos buenos colegios, no podemos conformarnos con los resultados PISA o de la prueba S. Hay problemas educativos que tienen que ser superados. Todos los días vemos problemas de seguridad que también tienen que ser de alguna manera tratados para crear las condiciones apropiadas para que maduren las inversiones, para que se creen las sinergias y podamos progresar, ¿no? Como bien ha mencionado el doctor Peirano, el Perú es un país muy rico, ¿no? Antiguamente había una expresión, vale un Perú, que connotaba riqueza, progreso, éxito. Como bien nos exhorta nuestro ponente, hay un potencial que creo que es responsabilidad de todos poner en valor, ¿no? Entonces, sobre estas dos reflexiones, sobre la importancia de que comulguemos en esta visión propuesta por CEPLAN, pero que de verdad nuestros congresistas, nuestros ministros, los alcaldes y toda la sociedad, de alguna manera, haga suya esta visión país y los objetivos. Y por otro lado, los bienes públicos, es decir, aquello que tiene que sumar en buenas carreteras, en una buena conectividad, y no solamente la carretera, sino el mantenimiento, la seguridad, debieran ser condiciones necesarias para que sobre estas bases se construya la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo del país. Doctor Peirano, le invito por favor a algunos comentarios o reacciones sobre lo expuesto.
Miren, voy a tratar de responder de manera formal como presidente de ese plan, pero también como mucho me gustaría en el futuro verlo de forma presencial y voy a tratarlo también como profesor o investigador que soy. Lo número uno, yo creo que hay que pensar en algo que es concreto. Preguntémonos también en nuestros foros internos si nosotros somos una nación integrada. Hagamos un ejemplo. Hay empresas que mucho, el 80% de las empresas a nivel global son familiares, microempresas. Y muchas grandes empresas también son familiares. Muchas de esas empresas no pasan de la primera generación a la segunda y terminan feneciendo. Y son empresas que caen y salen nuevas que reemplazan su espacio en el mercado laboral, en el mercado social o en el mercado político. Porque empresa es emprender, ¿ya? Entonces, pensémoslo así. Esas familias, ¿por qué caen? El estudio dice que las familias no están integradas. Y como no están integradas y no hablan el mismo idioma, y no están conectadas, y no están integradas con una visión de a dónde ir, van en distintas direcciones y eso las anula. Pregúntense ustedes si el Perú, como gran familia, está integrado. Creo que la respuesta es categórica. Nos falta integrar mucho más. Las empresas que están integradas van hacia un norte y van rápidamente y se desarrollan. Algo desarrolló Estados Unidos con una ecúmene desarrollista, con una visión de desarrollo, destino manifiesto, y se desarrollaron. Hace 100 años, 150, 130 años, Argentina era más desarrollada que Estados Unidos. Pensemos por ahí. Entonces, la visión de la construcción de la meta de narración nacional hay que hacerla. Y el plan es uno de los pocos planes de Latinoamérica que tiene una visión. Y la visión, como mencionaba, es la integración de la metanarración. Entonces, ahí están todos. No es para unos y para otros no, es para todos. Lo segundo es que efectivamente somos un país donde tenemos un desarrollo que nos ha dado una macroeconomía que tenemos un déficit fiscal de 2,6 en el cual el ingreso que recibimos por venta de productos, que es la renta y el fisco que hace justamente el Viceministerio de Hacienda, el Ministerio del MEF, nos permite tener un presupuesto para el próximo año. Si no crecemos, no tenemos más plata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir con déficit de deuda pública y deuda internacional y nacional. Entonces, ¿qué ocurre con eso? El Perú es el menos endeudado de la región latinoamericana. Les hago un ejemplo. Nosotros estamos endeudados de los 242 mil millones de dólares en solamente el 31% del PBI, mientras que otros países como España están endeudados hasta 104%. Entonces, es como que la situación de una persona que quiere emprender, pero está endeudada en el banco, contra una persona que quiere emprender, pero está poquito endeudado. El Perú es poquito endeudado y es pasivo de endeudarse más para hacer grandes infraestructuras. Ahora, permítame también decir un segundo punto que es muy importante. Infraestructura con bienes. Se piensa que ese plan tiene 17 millones de soles como presupuesto público para planificar 240 mil millones de soles de todo el presupuesto general de la República. 0,008. Entonces la pregunta es, ¿el CEPLAN su rol crear planes agrarios, planes de transportes? No, no es así. El plan 2050 es como una constitución que se monta sobre la rectoría de cada ministerio que tiene que planificar su contribución como hijo de la familia en ese sentido. Como el plan es nacional, se tiene que entender que se soporta para el desarrollo de todo el Estado, es decir, del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y órganos constitucionalmente autónomos, porque todos vivimos en el mismo ecosistema nacional. Entonces, el plan es como una gran visión de desarrollo, objetivos nacionales que tienen que ser instrumentalizados desde los distintos actores de poder del Estado que he mencionado, como los multinivel de gobierno, que son los gobiernos descentralizados, que son las regiones y provincias y distritos. A eso hay que agregar el factor de la rueda democrática, que cada 4 años giramos la rueda y cambiamos autoridades y cambiamos a veces hasta funcionarios. Es algo que ha sido diagnosticado en la Comisión de Sistemas Administrativos. A eso hay que entender que el plan es una gran política pública que está implementado a través del sistema administrativo, pero que hay 11 sistemas administrativos como es el planeamiento, presupuesto, abastecimiento, tesorería, contabilidad pública, inversión, recursos humanos, defensa del Estado, eh, eh, modernización del Estado y también aspecto, si no me equivoco, fiscal. Y todo ello amalgama justamente el 90% de esa realidad que nosotros deseamos hacer. Entonces, hay grandes retos, pero hay grandes oportunidades. Podemos financiar, hay holgura para financiar. Hay holgura para hacer cofinanciamiento, sí. Y invitar al sector público internacional, sí. Al sector privado internacional, sí. Al sector privado nacional, sí. Pero lo que nos falta es más consenso. El Perú tiene una gran oportunidad de volver al desarrollo.
Es más, yo les digo ahora sí, como no como residente de ese plan, sino como investigador, y con esto culmino, que ¿qué pasaría si el Perú pusiese en producción sus 14 millones de hectáreas forestales? Solamente en un cálculo rápido, poniendo 10 millones de hectáreas de las 14, podríamos tener la cuadriplicación de nuestro PBI. Es decir, de pasar de 242 a 1.500.000 en 17 años, a 20 años. Con ello, pasaríamos de tener un poder adquisitivo de 15.000 aproximadamente a 40.000 a 50.000, entre los rangos más desarrollados de todo el planeta. Y con una industria sostenible, a diferencia de otras que al agotarse el recurso, terminó la empresa. Entonces nosotros podríamos, con el tema forestal, desarrollar una economía circular que nos permita el desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces ese es el punto que yo diría que nos convocaría a sector público, el plan, a la instrumentalización de cada los órganos rector, como son los sectores, los ministerios, pero también los pliegos adscritos a los ministerios, como es el INIA, que está escrito algún sector, como es la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, como es el INEI, el CONCITEC, APCM, y todo ello con los institutos también de las regiones y provincias, vayamos a una dirección que sea el puente que complemente con el empresariado. Yo tengo que pasar a retirarme, tengo que salir a otra reunión, pero les agradezco sinceramente la oportunidad de haberme invitado a exponer el Plan 2050. Es una gran oportunidad de conocernos como el sector público puede ser acompañado por el sector universitario, y claramente el rol de las universidades es producir el talento que nos permita el desarrollo, que nos conlleve a la unión de la nación y que nos conlleve al desarrollo de la competitividad del talento y el recurso humano para lograr el objetivo de desarrollo del 2050. En ese sentido, mi gran agradecimiento a los que han hecho posible, como es el doctor William Muñoz, que es el que me pasó a invitar y que esperemos tener próximas jornadas para amplificar la información y sectorizarla. Muchas gracias. Queremos agradecer la presentación y tan excelente exposición del presidente del Consejo Directivo de CEPLAN, el magíster Giovanni Peirano. Creo que hay muchas ideas, hay todo un planeamiento que nos va a ayudar, y nosotros como universidad, más aún como Facultad de Ciencias Económicas, tanto los futuros administradores, contadores, economistas, tiene mucho que aportar a esta nueva visión de un Perú al 2050. La oportunidad está, y creo que de nosotros también depende hacerla realidad. Así que esto va a generar una serie de líneas de acción y de trabajo e investigación en la universidad, acompañando ese plan y apoyando y aportando también ideas e iniciativas a este plan. Muchas gracias a todos por estar presentes y seguimos adelante con nuestras celebraciones. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones, éxitos.